Su Biblia en el capítulo 15 del libro de Hechos, por favor. También ya tenemos nuestra grabación en vivo y les mandamos un saludo a los hermanos. ¿Está listo para la palabra? Amén. Muy bien. Mientras va abriendo su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 15, voy a leerles un versículo que es de Judas 1:3, que dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y necesitamos de tu palabra, de tu alimento del día de hoy, Dios. Yo me pongo en tus manos, Señor, sabiendo que no sé nada, que mi conocimiento no es nada, que mi inteligencia no es nada, que mis capacidades no son nada, y que solo tú puedes cambiar el corazón y transformar las vidas, Señor. Yo solamente soy un instrumento, un canal para poder llevar tu palabra, Dios. Y te pido que me uses el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Este es nuestro tema 28. Y le he puesto de esta manera: enfrentando las falsas doctrinas. Sin lugar a duda, creo que todos los que estamos aquí presentes conocemos qué es una fisura. ¿Alguien no sabe qué es una fisura? Una fisura es una grieta. Dependiendo de su tamaño, las que son grandes se notan fácilmente, pero algunas no se perciben a simple vista. Por ejemplo, en el campo automotriz, en ocasiones, se detectan piezas con fisuras visibles. Se aprecia la grieta sin ningún problema. Sin embargo, hay fisuras que no se perciben, son como microfisuras. Y para detectarlas se debe utilizar un equipo especial. Para detectar las grietas muy pequeñas en las partes de hierro, se utiliza un equipo conformado por una lámpara que arroja una luz ultravioleta y otras herramientas. La pieza se magnetiza y se baña con partículas magnéticas que se suspenden en agua o en aceite. Estas se adhieren a la pieza y con la luz ultravioleta se pueden ver las microfisuras en la pieza. Pero ¿por qué darle importancia a una grieta microscópica, hermanos? Bueno, porque posiblemente por fuera esa balata de freno se ve bien, pero resulta que tiene una grieta interna que la atraviesa de lado a lado, lo que puede provocar que se fracture completamente. ¿A quién de ustedes le gustaría conducir su automóvil sabiendo que tiene fisuras en sus balatas? O también se les conoce pastillas de freno. ¿A quién? A ver, levante su mano. Otro ejemplo. Imagine que su tubería de gas tiene una fisura muy pequeña. Bueno, por esta grieta, tenga por seguro que tendrá una fuga de gas, lo cual resulta muy peligroso y pone en riesgo las vidas. ¿Quién de ustedes dormiría tranquilo sabiendo que la tubería de gas tiene una fuga debido a una fisurita? Ah, está bien pequeñita, así déjalo. ¿Quién de ustedes podría dormir tranquilo? Nadie. Está claro que en ambos casos, una vez detectada la fisura, se debe atender de manera inmediata. Bueno, así hay muchas familias que se están fracturando completamente porque no siguieron exponiendo sus vidas a la luz de la palabra que lo revela todo. La luz de la palabra nos muestra todas las fisuras que tenemos en nuestra vida, las fisuras grandes y las microfisuras. Ahora bien, no solo nos muestra nuestras fisuras, sino también nos orienta para que las atendamos de inmediato, hermanos.
Muchos han dejado de orar, han dejado de congregarse. En pocas palabras, han dejado a Dios. Y traen unas fisurotas que se ven de aquí. Unas fisurotas espirituales en sus vidas que no necesitan de un equipo especial para detectarlas. Esas fisuras se notan desde lejos, pero ellos creen que están bien delante de Dios. ¿Se han encontrado una persona así? Es más, algunas familias están a punto de fracturarse completamente, están cerca del precipicio y del colapso, pero ellos siguen creyendo que están bien. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. Entrando de lleno en el tema de hoy, la falsa doctrina es como esas fisuras imperceptibles, que si no se atienden de inmediato, pueden ocasionar graves problemas. Por causa de las falsas doctrinas, han existido problemas muy serios, hermanos, tales como divisiones dentro de las iglesias. Personas se han quitado la vida porque escucharon enseñanzas torcidas, les dijeron las mismas palabras que Satanás usó con Jesús: échate abajo. ¿Recuerdan? Jesús estaba en lo más alto del templo y Satanás le dijo: tírate abajo, no te va a pasar nada. Al fin, salvo siempre salvo. Y nos vamos a meter de lleno en ese tema también. En este punto surgen unas preguntas que espero con la ayuda de Dios y la asistencia del Espíritu Santo las podamos contestar en este estudio. ¿Qué es una falsa doctrina? ¿Quiénes deben enfrentar las falsas doctrinas y cómo se deben de enfrentar las falsas doctrinas? Con esta breve introducción ahora sí vayamos al capítulo 15 del libro de Hechos, ahí donde están. Y antes de tocar el primer versículo, recordemos que aún nos encontramos en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. En los últimos versículos del capítulo 14, Pablo y Bernabé navegaron a Antioquía, donde se quedaron muchos días con los discípulos de esa iglesia. Ahora, hermanos, es importante señalar que esta iglesia de Antioquía estaba conformada mayormente por gentiles, por griegos, personas que no pertenecían a la raza judía, no conocían nada de su cultura, nada de sus creencias. Y esto nos va a ayudar para tener una mejor comprensión de los versículos que vamos a leer y a estudiar en este capítulo 15. Aunado a esto, recordemos que a lo largo de nuestro estudio de este libro hemos visto problemas externos e internos dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los problemas externos? Los que se presentaron fuera de la iglesia, los que vienen de afuera. Es decir, todas las persecuciones que se levantaron en contra de los creyentes. Hemos visto cómo fue asesinado Esteban, Jacobo y la historia del gran perseguidor Saulo de Tarso y de todos los religiosos que odiaban todo lo que olía al cristianismo. ¿Cuáles son los problemas internos? Son aquellos que se presentaron dentro de la iglesia. El caso de las viudas griegas desatendidas que provocó murmuración entre los creyentes, que fue resuelto con la sabiduría de Dios. El caso del pecado de mentira de Ananías y Zafira, son problemas internos, donde Dios actuó de inmediato y literalmente los consumió para restaurar el temor dentro de la iglesia, hermanos. Este capítulo 15 muestra otro problema de carácter interno. Una falsa enseñanza se estaba levantando, no afuera, dentro de la iglesia. Hermanos estaban siendo perturbados, como lo vamos a ver a continuación. Hechos 15:1. Ahora sí leamos el primer versículo, que dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vamos a ajustarnos, vamos a pegarnos de manera estricta a lo que dice el versículo. El versículo dice algunos. La palabra de Dios no especifica si eran hermanos. Bueno, estos algunos, dice la palabra, que enseñaban a los hermanos de Antioquía. ¿Qué le enseñaban? Lo vamos a ver aquí adelantito. Bueno, este versículo también nos muestra que estos que enseñaban venían ¿de dónde? De Judea. Ahora, ¿qué tenía de particular Judea? Nada más y nada menos que era el lugar de la residencia de los apóstoles. Ahí radicaban en Judea. El texto dice que venían a enseñar a los hermanos. Por lo que hemos leído al momento,
Parece que fueron enviados por los apóstoles para que enseñaran. Pero de igual manera, más adelante vamos a comprobar si los apóstoles los enviaron o no. ¿Qué enseñaban estos hombres? Dice el versículo que les estaban prohibiendo, ¿verdad? De cierta manera, se estaban metiendo, infiltrando con una nueva enseñanza, una falsa enseñanza. Les estaban diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era lo que estaban enseñando ellos. Bueno, estos desconocidos se metieron a la iglesia con su falsa doctrina y perturbaron la vida espiritual de los hermanos de la iglesia de Antioquía, quienes ya tenían algunos años caminando en la fe, tenían el gozo del Señor y estaban disfrutando de una nueva vida en Cristo. Y de repente llegaron estos perturbadores y les dijeron, ustedes no son salvos. ¿Quién les dijo? Se tienen que circuncidar. Como pueden ver, se trataba de una doctrina fundamental. ¿Cuál doctrina? La de la salvación. No se trataban de doctrinas secundarias. Hermanos, en las doctrinas secundarias podemos diferir o estar en desacuerdo con los demás. Pero aquí no estamos hablando de comida, de la manera de vestir, que si te pones el velo o no, o acerca de los instrumentos de música para alabar a Dios. Porque algunos cristianos de repente dicen lo siguiente: en esta iglesia sí adoran a Dios, porque no tienen batería ni guitarra eléctrica. Porque algunos creen que la batería o la guitarra eléctrica son del diablo. ¿De verdad ustedes creen que la guitarra y la batería, el teclado o cualquier instrumento son del diablo? Como en aquella ocasión que se acercó conmigo, no el trabajo. Me llevó una pulserita yo y conocía que soy cristiano. Y me dice, eso es del diablo. ¿Cómo va a ser del diablo si yo la compré? Es mía. Obviamente estoy bromeando, ¿no? Pero cosas secundarias. No me voy a pelear con otro hermano por eso. Que si el velo o no me voy a pelear. Son cosas secundarias. Todos estos asuntos son secundarios y podemos diferir. Pero aquí el asunto tenía que ver con la salvación de las almas de los creyentes de la iglesia de Antioquía, lo cual es un asunto fundamental. ¿Se puede imaginar lo que esto causó en la fe sincera de estos creyentes? Peor aún, si eran nuevos. Su vida espiritual iba bien y de repente llegan estos y los empezaron a perturbar. Bueno, así es precisamente como actúan las falsas doctrinas. Se meten a la iglesia sutilmente y son como fisuras, a veces muy difícil de detectar porque mezclan la verdad con la mentira. Ahí está el problema. Saber discernir. Comenzaron a perturbar a los hermanos. Tristemente algunos se meten a otras iglesias y les dicen, allí no enseñan la palabra, vente para acá. Porque ellos se jactan de tener una enseñanza superior. Porque se apoyan en denominaciones, teólogos, eruditos, y no en las escrituras. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. No porque nos digan, es que el gran reformador dijo esto. Pues qué bueno que lo dijo, pero ¿qué dice la escritura? Nosotros tenemos que ajustarnos al pensamiento de Dios y no al de los hombres. Este mismo problema que enfrentaron los cristianos de Antioquía se sigue presentando en la actualidad, pero con diferentes disfraces. Y regularmente le añaden algo a la fe para lograr la salvación. Cierta manera de vestirse, el bautismo, hábitos, costumbres. La lista es interminable. Aquí es preciso contestar la primera pregunta: ¿qué es la falsa doctrina? Una falsa enseñanza es aquella que se aleja de las verdades bíblicas y que trae como consecuencia vidas que toman a la ligera las cosas del Señor. No hay santidad, no hay disciplina, no hay orden. En resumen, cada uno cree y vive como le da la gana. Por todos lados hay mucha falsa enseñanza, vientos de doctrina por todos lados, basada en el pensamiento de los hombres. Jesús dijo unas palabras de suma importancia. En Juan 7:16 dijo esto: mi doctrina no es mía.
sino de aquel que me envió. Así que todos aquellos que predicamos y enseñamos la palabra del Señor, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿De quién es la doctrina que predicamos? ¿De quién es, hermanos? Es de Dios. Así que tenemos que darle toda la gloria al Señor, únicamente a Él. ¿Cuál es la fuente o el origen de nuestras enseñanzas y creencias? La fuente proviene de Dios, no de nosotros. Siempre dale toda la gloria a Dios, toda la honra y la alabanza al Señor. Me quedé reflexionando en una conversación que tuve y nuevamente sale, ¿no? Ahí llega el pensamiento que te quiere hacer creer que eres alguien en la vida. Y me decían, es que por lo que tú sabes, por lo que tú eres, por lo que... No, hermanos, no. Y yo en ese momento dije, no quiero nada de eso. Yo no me quiero quedar con nada. Toda la gloria es para Él. Si Él cerrara en este mismo instante el oxígeno, yo muero y no puedo hacer nada. No podemos hacer nada. Aún más, ¿cómo podemos atribuirnos que nosotros cambiamos las vidas? Que nosotros tocamos a la gente y sanan y somos nosotros. No, siempre es Dios. Siempre es Dios. La fuente proviene de Dios. Cuando el hombre mete su mano leprosa, lo arruina todo, lo contamina todo. Y hay mucho riesgo de equivocarnos. Pero cuando uno sabe que solo es un siervo inútil usado en las manos santas de Dios, no hay margen de error. En esto encontramos la diferencia entre la palabra de Dios o doctrina de hombres. Todo siervo de Dios debe abrazar fuertemente la misma declaración del Señor Jesús que dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O de otro modo, será contado con todos los falsos. Por otro lado, ningún teólogo o erudito tiene la autoridad para cambiar, alterar o modificar lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Es que tal teólogo dijo que si no te bautizas no eres salvo. Pero ¿qué dice la palabra? Permítame darle 3 ejemplos contemporáneos de falsas doctrinas. Abundan, hay muchos, pero solo veremos 3 el día de hoy. La falsa doctrina del G12. No voy a abundar, pero vamos a platicar algo. Los del G12 utilizan un método de 3 pasos que consiste en ganar, consolidar y discipular. Primero les predican, los ganan para Cristo. Después viene la consolidación por medio de encuentros. Ahí, según ellos, las personas se convierten genuinamente. Me pregunto entonces, ¿qué les predicaron? Si no les predicaron la palabra, porque dicen que hasta que tienen sus encuentros, ahí se convierten. Según el G12, si la persona pasa esta segunda etapa de la consolidación, ahora ya es un líder. Y como muchos tienen hambre y sed de poder, pues todos quieren ser líderes. Yo lavarle los pies a los demás, que me los laven a mí. Yo nací para ser un buen líder. Bueno, esos son los del G12. Otra falsa enseñanza son los judaizantes. Son los nuevos judaizantes. Ellos creen, vean lo que creen. Ellos creen que el nombre de Jesús significa caballo. Y te dicen, si tú creíste en Jesús, creíste en un caballo. Entonces no eres salvo. Nada más aberrante que eso. Ellos dicen, si tú quieres ser salvo, tiene que ser el nombre de Yeshua Mashiach. Hasta empiezan a hablar en hebreo y Mashiach. Si no, no eres salvo. Además te dicen, te tienes que circuncidar y practicar todas las fiestas judías. Así es como operan y se meten en las iglesias y perturban ¿a quién? A los hermanos. Ahora, aunque la circuncisión parece ser el tema central aquí en el texto que estamos viendo, hay historiadores muy serios que han expresado la idea de que estos perturbadores estaban introduciendo alguna forma de gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es un movimiento religioso que data de los primeros siglos de la era cristiana.
Sus raíces vienen del helenismo grecorromano. Ellos creen en la salvación mediante una sabiduría secreta. Exhortan a un conocimiento superior, basado especialmente en principios filosóficos, misterios de iniciación, y utilizan algunas doctrinas cristianas y elementos de magia. Aunque este gnosticismo tiene una amplia variedad de manifestaciones, en su sentido estricto, el gnosticismo denota un desarrollo torcido y excesivamente intelectual de la enseñanza cristiana. Es decir, no eres salvo únicamente por fe o por gracia. Además de fe y de la gracia del Señor, necesitas de tu intelecto. Y comienzan a filosofar y a rebuscar palabras que ni ellos en ocasiones entienden. Hermanos, si alguien se podía jactar de su inteligencia y que era una persona bien formada y preparada y con amplias credenciales, ese era el apóstol Pablo, quien fue instruido a los pies de uno de los más grandes maestros de su época, Gamaliel. Y vamos a ver ahora la opinión de este erudito. Para mí, Pablo sí es un erudito. A ver, vamos a ver qué opina acerca de la sabiduría humana. 1 Corintios 2, versículo 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con mi elocuencia, no fui con mi conocimiento, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas que convencen, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dunamis, era una dinamita predicar a Cristo y a este crucificado. Aquí vemos que Pablo se está apoyando únicamente en ¿quién? En Cristo y en su palabra, y no en su conocimiento humano, hermanos. Los gnósticos te dicen que si solo estudiaste hasta la primaria, usted no tiene la capacidad intelectual para llegar a esa revelación que ellos tienen. Pero en las Escrituras vemos al maestro de maestros que andaba con los pobres, con gente sencilla. Hermanos, si no confundan, yo no les estoy diciendo que no estudien, pero eso es lo que creen estas personas. Ellos presumen de tener una sabiduría especial que les ha sido dada solamente a un grupo exclusivo. Perdón, voy a regresarme un poquito para no perder la idea. Así que no solo era la circuncisión, como lo estamos viendo, sino un asunto gnóstico. Y esto me va a llevar al tercer ejemplo que les quiero dar acerca de falsas doctrinas, y son los nuevos gnósticos, los cuales creen tener una sabiduría especial, solamente a un grupo exclusivo, y consiste en que Dios eligió a unos para salvación y a otros para perdición. Hermanos, en la escritura vemos que ciertamente Dios eligió a unos para salvación. Somos elegidos según la presciencia de Dios para ser rociados con la sangre de Cristo. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también glorificó, es lo que dice la palabra. Pero por ningún lado en la escritura tú ves que el Señor diga: yo a estos los predestiné para el infierno. No concuerda con la palabra de Dios. Es que lo dijo un reformador. Felicidades, hermano, pero no concuerda con las Escrituras. Así que ellos tienen esta nueva revelación en la que Cristo elige a unos para salvación, y ellos creen que Dios deliberada y soberanamente elige a otros para perdición, y así Dios se glorifica mandando gente al infierno.
Uno de los padres de esta doctrina de los nuevos gnósticos se remonta hasta el siglo IV, se conoce como el padre de la gracia. Él, antes de convertirse a cristiano, él estaba en una religión llamada maniqueísmo, que es como una rama del gnosticismo. La comunidad maniquea se dividía en dos grupos. Fíjense en la similitud con esta nueva revelación que anda muy de moda. Estos dos grupos eran los elegidos y los oyentes. Los elegidos, después de que morían, según la teología maniquea, alcanzaban el reino de la luz, mientras que los oyentes servían a los elegidos. En otras palabras, eran los esclavos de los elegidos. Cuando estos oyentes morían, según la doctrina maniqueísta, esperaban reencarnarse en elegidos. En la práctica del maniqueísmo, niega la responsabilidad humana por los males cometidos, porque creen que no son producto de la libre voluntad, sino del dominio del mal sobre nuestra vida. La doctrina maniquea dice que el hombre no tiene libre albedrío, no tiene voluntad, no tiene responsabilidad humana. ¿A qué nos lleva esa idea? Nos lleva a culpar a Dios del mal, porque si un hombre mata a otro hombre, como no tiene voluntad, entonces no fue el hombre, sino fue Dios que soberanamente determinó que eso ocurriera. ¿Ven lo peligroso? Hermanos, este tipo de doctrinas se reciclan a través de los años y solo se presentan con diferentes máscaras y se meten a la iglesia para pervertir la fe de los creyentes verdaderos y trastornan las vidas. ¿Qué fue lo que hicieron Pablo y Bernabé ante esta falsa doctrina que estaba surgiendo como una fisura en la iglesia de Antioquía? La enfrentaron. No fueron cobardes, no fueron diplomáticos, diciendo hay que confiar en Dios. Al rato se les pasa. No, hermanos. No tenían corazón de pollo. Ellos eran como los valientes de David. Estaban listos para enfrentar este problema. Versículo 2, Hechos 1:2. Es que ahí no tienen amor. Empiezan, ¿verdad? Si se llegara a levantar a alguien así, hermanos, fuera de la iglesia. Quiero comentar algo que el pastor me compartió, el pastor Álvaro, y él comentaba que en una ocasión, también en una enseñanza, estaban dos mujeres y él estaba enseñando la palabra y que desde abajo él se ve todo, hermanos, todo se ve. Por eso siempre les digo, no se duerman, porque yo todo lo veo de aquí, todo se ve de aquí. Estaban estas dos mujeres y que él, cada vez que estaba enseñando la palabra, ellos decían no, porque no estaban de acuerdo con la enseñanza. Entonces las llamó. ¿No están de acuerdo? Pues váyanse. Váyanse. No, es que yo creo que en la predestinación de esta forma, pues váyanse, pero no contamine la iglesia. No venga a pervertir a los hermanos. Se fueron con todo Pablo y Bernabé. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, que dice, no pequeña, con ellos, así que se prendieron, ¿verdad? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Una cuestión delicada. Pablo y Bernabé discutieron y contendieron ardientemente con estos perturbadores, así como Judas estaba exhortando a los hermanos. ¿Recuerdan el versículo de Judas 1:3? Que vamos a leerlo para ver la exhortación y que se alinea con lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Aquí significa las verdades del Evangelio. Contendáis ardientemente por las verdades del Evangelio que ha sido una vez dada a los santos. En el lenguaje actual se lee así, en esta versión: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen
y defienda la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Bueno, Judas aquí está manifestando que tenía urgencia por escribir esta carta y su interés inicial era escribir sobre la salvación, pero debido a la proliferación de los falsos maestros que distorsionaban el mensaje de la gracia, él tuvo que darle otro énfasis a su carta. El apóstol juzgó que era necesario que la iglesia estuviera en pie y alerta contra los falsos maestros, defendiendo sin tregua la verdad que había recibido. La exhortación fue a contender ardientemente por la fe. En este contexto, fe debe de entenderse como el cúmulo de todas las verdades que se encuentran, ¿dónde? En la palabra del Señor. Contender ardientemente se traduce de un verbo referido a atletas que compiten. El término incluye la idea de agonía, por cuanto el atleta debía esforzarse al máximo con determinación e intensidad para vencer a su oponente. Judas esperaba que los creyentes defendieran con ese mismo arrojo la doctrina cristiana que por boca de los apóstoles habían recibido de parte del Señor. Hermanos, de cierta manera todos somos apologistas, somos defensores de las verdades contenidas en las Escrituras. Ahora, ardientemente no significa que te pongas a pelear, porque después se malinterpreta, se hace con mansedumbre. Porque entras tú a internet y ves debates y hasta se ofenden. Se dicen hasta palabras y se gritan. Hijo del diablo. Hermano, entre cristianos confunden todo esto. Y después los apologistas cristianos, ¿no?, que van a las iglesias católicas, que un día también vi un video y que los católicos son del diablo y que no sé. No, hermanos. Decían, hasta el diablo es católico. Imagínense. Ay, Dios mío. No estudian la Biblia. Se van al otro extremo. Pero de cierta manera todos somos apologistas, somos defensores de lo que dice la Escritura. Los asalariados huyen cuando viene el lobo. Los pastores se enfrentan a los lobos y defienden las ovejas. Aquí, hermanos, había un conflicto. Lo que enseñaban estos maestros que venían de Judea chocaba con la enseñanza de los apóstoles. Así que la solución, ¿cuál fue? Vayan a la fuente, vayan al origen. Así que Pablo y Bernabé fueron a Judea, de donde salieron estos perturbadores. Vamos al versículo, en el mismo 2, pero vamos a leer la segunda parte. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fueron a Jerusalén, fueron a Judea. Vamos al versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Fueron encaminados por la iglesia, es decir, la iglesia estaba al tanto de la situación que estaba ocurriendo porque los creyentes estaban siendo afectados por la falsa doctrina. Por lo tanto, la iglesia tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo y sabía que este asunto debía tratarse y enfrentarse con seriedad para darle una solución. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En este versículo aparecen en escena unos fariseos que habían creído, pero que todavía traían sus tradiciones en el corazón. Es como aquellos que llegan de otras iglesias y siguen trayendo muchas cosas y piensan que las cosas se deben de hacer como se hacía en su antigua iglesia. 10 años en otra iglesia para que te limpies, imagínate, hermano. Todavía traen muchas cosas y así quieren que se hagan, ¿verdad?, en otra iglesia. Estos fariseos decían, sí, está bien Cristo, pero es necesario que todos los creyentes se circunciden. Para ellos el sacrificio de Cristo no era suficiente, porque le agregaban sus obras. De la misma manera, están aquellos que le agregan un poder salvífico al bautismo, y te dicen, ¿quieres ser salvo? Tienes que bautizarte. Tú les comentas, pero ya me bauticé. ¿En qué nombre te bautizaste?
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es válido. Te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Y ahí va el hermano, porque no estudia la Biblia y se bautiza en el nombre de Jesús. Y le dice, ¿ya soy salvo? No, ahora tienes que hablar en lenguas para que seas salvo. ¡Caray! ¡Basta! Es como el profesor Girafales, ¿no? Porque no estudias, hermano. Ya lo he enseñado esto, ¿no? Este punto. Y ahí te traen para un lado y para otro. Es increíble todo lo que saca el hombre cuando no se ajusta a las sanas palabras del Señor. Bueno, estos conflictos causaron un concilio para atender este problema, como lo vamos a ver a continuación. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, el liderazgo espiritual. Y después de mucha discusión, se levantó Pedro. Pedro se levantó, un hombre que tenía autoridad de parte de Dios, y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Nosotros somos judíos y los gentiles, también les dio el Señor el Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. En resumen, Pedro les dijo: todos somos salvos por la gracia del Señor. Aquí volvemos a confirmar que el asunto que se estaba tratando era un asunto fundamental, primario, no era secundario. No estaban tratando un asunto de comida, ni de ropa, ni de música. Estaban hablando de una doctrina fundamental. Y este debate involucró tanto a los apóstoles como a los ancianos de la iglesia. Es muy probable que toda la congregación estuvo presente también, porque Hechos 15:22 aclara que la iglesia estuvo de acuerdo con la decisión que ellos tomaron. Después de una intensa discusión, Pedro habló y les contó la conversión de Cornelio y enfatizó que el Espíritu Santo dio evidencia de su conversión, purificando por la fe sus corazones. Después de Pedro tomaron la palabra Bernabé y Pablo, y el enfoque de sus palabras fueron también con señales concretas de que la obra entre los gentiles era respaldada por Dios. Hermanos, debemos entender que hay factores culturales que son neutrales y otros que sí son malos y pecaminosos. Por ejemplo, Bernabé era un hombre judío circuncidado, uno que había obedecido la ley de Moisés. A él le parecía normal y natural todo eso. Lo había aprendido desde niño. Cuando él llegó a Listra, por ejemplo, se encontró con gente que no conocía nada de eso, nada de esas costumbres judías. Bernabé y Pablo y los de la iglesia de Jerusalén tenían que discernir qué cosas de su propia cultura eran realmente necesarias para el evangelio y cuáles eran costumbres culturales ajenas a él. Ellos no pusieron la circuncisión como un requisito para ser salvo. Sin embargo, una persona que ya era salva no debía cometer idolatría, porque una vez ya salvada debía entender que hay un solo Dios y que Él no es una escultura hecha por manos de hombres. Un ejemplo más contemporáneo de lo que estoy diciendo es la música. Es un tema difícil de poder llevar. Cuando los misioneros del siglo XIX y XX llevaron el evangelio a América Latina, tradujeron al español los himnos que conocían en inglés. Entonces los primeros convertidos se los aprendían y los empezaban a cantar. Sin embargo, esos cánticos tenían un estilo musical correspondiente al tiempo y a la cultura en que fueron compuestos. Síganme con atención. Hoy en día, muchos compositores cristianos en Latinoamérica crean música de origen latino para alabar al Señor. Pero hay sectores de la iglesia que resisten
todo esto y alegan que esa música no es apropiada porque es del mundo. Síganme. Lo que no saben es que los himnos traducidos que cantan y que piensan que su fuente es netamente espiritual, fueron compuestos con el estilo musical popular de su época. Charles Wesley, por ejemplo, usó la música de los bares para sus himnos. Él quería atraer a los borrachos escuchando música popular con letra cristiana, de modo que después oyeran la predicación del Evangelio. Himnos como ¿qué me puede dar perdón?, Hallé un buen amigo y La mañana gloriosa eran considerados escandalosos en su tiempo, porque la gente conservadora de ese momento los consideraba mundanos. El tema es, ahora entonces, ¿con qué tipo de música se alaba al Señor? ¿Verdad? Tampoco nos vamos a traer un reggaetonero aquí, ¿verdad? Tampoco se trata de eso. Hermanos, pero no podemos juzgar de esa manera, porque algunos dicen, ese himno, eso sí es alabar a Dios, eso me mete a la presencia de Dios, porque es un himno espiritual. Ahí está, lo compusieron para borrachos, en su época. Entonces hay que encontrar el equilibrio en todo esto, porque también sabemos de la música actual cristiana, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Cantemos la palabra de Dios. Si eso edifica tu vida, si eso que estás escuchando te está llevando a ser más santo, a buscar a Dios, a amar a Dios, síguelo escuchando. Pero si solamente te está ayudando a mover la carne, a sentirte bien, bueno, es un tema difícil esto de la música. En fin, Bernabé hizo a un lado los temas secundarios con tal de que dejaran de inquietar a los gentiles que se convertían al Señor. A Pedro, Pablo y Bernabé le siguió Jacobo. Recuerden, estaban tratando ahí el tema. Le siguió Jacobo, el medio hermano de Jesús, que también se le conoce como Santiago. Ahora, alcanzan a notar 4 hombres que tenían autoridad para hablar de este asunto muy delicado. Los 4 hombres de Dios estaban alineados con la misma enseñanza de las Escrituras. Probablemente los que apoyaban que los gentiles debían circuncidarse, rogaban para que Jacobo en ese momento los apoyara en esa postura. Dijeron, ya, por lo menos. Pero para su sorpresa, Jacobo se fue con todo contra su postura, porque era un hombre también fiel a la palabra. Vamos a leer el versículo 12 para seguir avanzando hasta el versículo 35. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, ¿quién se levantó? Jacobo. Respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete, que no se hostigue, que no se fastidie, que los dejen en paz a los gentiles que se convierten a Dios. Después de referirse a lo que Pedro había dicho, Jacobo citó el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12, para respaldar su conclusión de que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. En la cita del libro de Amós, Jacobo claramente les dice que Dios está reedificando el tabernáculo de David por medio de la iglesia de Cristo, con el objetivo final de incluir al resto de los hombres. ¿A quiénes? A los gentiles. Ahora bien, Jacobo era un hombre muy apegado a la costumbre judía, criado por María, pertenecía a una familia piadosa. En resumen, era un judío de hueso colorado.
Jacobo, como buen líder, habló clara y objetivamente. Dejó su tradición a un lado y se ajustó a la palabra. En consecuencia, estaba en sintonía con Pedro, Pablo y Bernabé. Todos estos varones se apegaban fielmente a las Escrituras. Hermanos, no le debemos fe ciega a un hombre. Jacobo en realidad no apoyó a Pedro, a Pablo y Bernabé porque eran sus amigos. No, hermanos. Más bien se apoyó él mismo sobre las mismas Escrituras donde ellos mismos se apoyaban. Hasta aquí podemos decir que se terminó el concilio y se resolvió el problema. Pero como esto no se detenía en un asunto solo teórico o teológico, tenía que traducirse en un asunto práctico, a una manera de cómo los creyentes debemos convivir y practicar esta doctrina de la salvación por gracia. A partir de este momento, lo que van a hacer los apóstoles será darles unas recomendaciones para conciliar las dos culturas. ¿Cuáles? La judía y la gentil, que eran muy distintas, pero profesaban la misma fe. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones? Vamos al versículo 20, Hechos 1:20. Ya fue solucionado el tema fundamental. Aquí ya es un tema secundario, estas recomendaciones. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. El asunto fundamental quedó resuelto. Ahora es un asunto para que ellos puedan convivir y relacionarse como dos culturas distintas. La primera recomendación fue que se aparten de contaminaciones de los ídolos, y esto se refiere a la comida sacrificada a los ídolos. Los gentiles tenían que abstenerse de lo que estuviera contaminado por los ídolos. En aquellos sacrificios idolátricos, parte de la carne se destinaba a sus dioses, otra parte era para el sacerdote y el resto para el oferente. Parte de esta carne se solía consumir en un banquete en el mismo templo, y lo que sobraba en muchas ocasiones se vendía en el mercado. Para un judío, comer de aquella carne era una identificación pagana con el ídolo y una apostasía contra Jehová, por tanto, un acto de idolatría. Este tema de lo sacrificado a los ídolos, Pablo de hecho lo trata ampliamente en 1 Corintios capítulo 8. Vamos a leer solamente el versículo 4. Acerca pues de las viandas, de la comida que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora, hermanos, en este punto, para nosotros es muy importante la conciencia. Si hay una fiesta religiosa de las que conocemos popularmente y se ofrece comida en una tienda, por ejemplo el pan de muerto, pregunta, ¿puedes comerlo? A ver, levanten la mano. Así sí conocen la palabra. Pero algunos igual no entienden todavía este punto, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si vas a la tienda a comprar tu pan de muerto y tu cajeta, ¿no? De guayaba o de nuez y de todo lo que hay? Y llega un hermano que tiene una semana en la iglesia y te ve con el pan de muerto y la cajeta. ¿Qué harías? Yo saco el pan de muerto y ahí le echo la cajeta y me lo como, pastor, delante de él. ¿Sí lo harías? ¿Cómo? Le invita, dice que le invita un pan con cajetita. Por causa de los débiles no tendrías que hacerlo. No tienes que hacerlo. De ese tema trata Pablo aquí también. Si te percatas que le causa algún problema, no lo hagas. No lo hagas. Es por amor a los débiles. Tenemos que abstenernos
en ocasiones para no ser piedra de tropiezo para ellos. Ya peor otros, ¿no? Sí, yo creo que ni cristianos son. Si te pones a escuchar música del mundo y un niño o un adolescente está a un lado, eso es otra cosa. La voy a pagar para no ser piedra de tropiezo. Voy a pagar mi reggaetón para... Es más mundano que... Bueno. Porque la Escritura dice, en 1 Timoteo 4, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, esa fue la primera recomendación. La segunda que les dio es que se apartaran de fornicaciones. La idolatría pagana implicaba muchas veces la práctica de la prostitución religiosa como parte de los ritos de la fertilidad. Ahora, aunque Jacobo estaba haciendo referencias a la inmoralidad sexual que se practicaba en los cultos idolátricos, no por eso nosotros estamos exentos. También debemos apartarnos de toda clase de inmoralidad sexual, aunque no esté asociada directamente con la idolatría, aunque siempre hay mucha conexión. De hecho, hermanos, los fornicarios son los primeros que aparecen en la lista de la primera carta de Corintios, que dice, no heredarán el reino de Dios si no se arrepienten. Vamos a leer rápidamente 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Y quiénes aparecen ahí? Adelante. En primer lugar, ni los fornicarios, ni los idólatras. Hasta hay mucha conexión, ¿verdad? Idolatría y fornicación. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Recordemos que estos cristianos de Antioquía pues traían mucha tradición, adoraban muchos dioses, estaban acostumbrados a tantas cosas como nosotros. ¿Cómo veníamos también? Igual. Pero que se aparten de toda fornicación. ¿Está bien? ¿Quieren estar aquí en la iglesia? Está bien. Pero también el consejo de Dios dice que se aparten de la fornicación. La tercera y última fue que se apartaran de ahogado y de sangre. Esto también tiene que ver con la comida. Por ahogado se refiere a un animal que era muerto por estrangulación y por consecuencia no vertía su sangre. Y para los judíos, los animales para consumo debían ser muertos de manera que vertieran su sangre. Además, para los judíos comer sangre era algo abominable. La prohibición de ahogado y de sangre se refiere al mandamiento en Levítico, que dice que no se debe de comer ninguna carne con su sangre, porque la sangre es dada por expiación de pecados. Aquí están las 3 recomendaciones para poder conciliar el pueblo judío y el pueblo gentil. Vamos al versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Vayan con ellos, los acompañaron. Entonces aquí vemos que todo se hizo con mucha sabiduría y orden. Enviaron a Judas y a Silas con Pablo y Bernabé con una carta sobre la decisión que se tomó en el concilio. Y esta carta son los próximos versículos que vamos a leer. Vayan a leer la carta. Hechos 1:23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Estamos leyendo la carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales... ¿Qué estaban haciendo esas personas ahí enseñando?
Los apóstoles no los habían enviado. Nosotros no los mandamos. No les dimos la orden de que fueran a enseñar. Y así se metieron. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que no eran cristianos, no eran hermanos. Algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, salieron de Judea, pero no habían sido encomendados. Ellos se autonombraron maestros. Dice, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Eran unos perturbadores, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hombres probados y aprobados por los apóstoles y los ancianos. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí vuelven a las recomendaciones: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron de Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, respiraron, dijeron ya. Los tenían todos perturbados. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Aquí vamos a responder las dos preguntas que nos faltan. ¿Quiénes deben enfrentar las falsas doctrinas? Todos, hermanos. Los creyentes y, por supuesto, principalmente los líderes de la iglesia. Así que si usted empieza a ver o a escuchar, ¿verdad?, algunas personas, empieza a ver algunas fisuras, entiéndase, personas que empiezan con rollos raros o hablando falsas doctrinas, vaya con su pastor. Esto no es un chisme, esto es cuidado de la iglesia. Venga conmigo. Oiga, pastor, es que de repente escuché un hermano que... Venga. Y a lo mejor se pudo equivocar en alguna expresión, pero si ya trae tendencia, porque así son algunos libros que aparecen, algunos eruditos tienen su tendencia. Si tú no eres capaz de detectar esa microvesura, te vas a ir con él. Y te vas a quedar con la elocuencia y con todo eso. No, hermano. Traen tendencia. Por eso a mí cuando me preguntan de algún libro, le digo, ten cuidado, trae su tendencia. Trae su tendencia y al rato vas a decir, no, es que sí, el Señor me escogió para condenación. Ay, rollos bien raros. Bueno, venga conmigo, hermano. Esto es cuidado de la iglesia del Señor. ¿Cómo se deben de enfrentar las falsas doctrinas? Se enfrentan con la verdad de Dios. Pedro, Jacobo y los apóstoles siempre citaban las Escrituras y no a los grandes rabinos de su época. Iban a la palabra. Los líderes de la iglesia y los congregantes son los responsables de enfrentar ardientemente las falsas doctrinas. Ya ni qué hablar de los testigos de Jehová también. Si te dicen que Jesús no es Dios, ¿qué les vas a decir? Amén. Y le vas a dar una bienvenido, hermano. No, es una doctrina fundamental. Jesús es Dios. Y no les digas bienvenido a esas personas. Dice la Escritura también. Habrá otras cosas secundarias, como lo que vimos, ¿no? Enfrentando las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Levántese, hermano, vamos a orar. Nos estamos alineando a lo que viene en la Escritura. No es que yo esté muy incisivo en hablar de este tema. Vendrá otro tema más adelante,
No sabemos qué viene. Pero creo que ya comienza el segundo viaje misionero de estos hombres. Entonces, le damos gracias a Dios por su palabra y vamos a...